Hermanos, muy buenos días. Les saluda su hermana Sandra Macetas en esta hermosa mañana para compartir el devocional del día de hoy. Como habíamos estado viendo, la mentora anterior había compartido acerca de algunos reyes, ¿no? Y en esta ocasión me toca compartir el capítulo 22 de Segunda de Reyes, donde habla del reinado de Josías. Debemos recordar o saber que Josías fue el rey más joven que existió, porque él empezó a gobernar, a reinar a los 8 años. Imagínense, hermanos, a los 8 años. Bueno, nos habíamos quedado en que habían existido dos reyes malos antes de Josías, su padre y su abuelo, que son Manasés y Amón, que habían hecho todo lo malo delante de Dios, habían reconstruido las estatuas, de Baal, de Acera, habían hecho absolutamente todo lo malo, todo lo contrario a lo que Dios esperaba del pueblo, ¿no? De los reyes de su pueblo, ¿no? Y había hecho pecar al pueblo y el pueblo vivía en total idolatría, en total rebeldía contra Dios. Habían hecho todo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿no? Entonces el rey Amón dice también, fue así y anduvo y sirvió, dice, a los ídolos, a los cuales su padre también, que era Manasés, había servido, ¿no? Eso nos había compartido la mentora anterior. Y sus propios siervos conspiraron contra él hasta matarlo, ¿no? Lo asesinaron, el pueblo los asesinó a ellos, a aquellos que habían conspirado, y pusieron como rey al rey Josías. Gracias a Dios que existen personas que aman profundamente y sinceramente a Dios, y Josías fue uno de ellos. Vamos a empezar en el versículo 1, donde dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Es decir, empezó a los 8 y reinó 31 años, ¿ya? Entonces, diríamos hasta los 39, por ejemplo, ¿no? El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, ¿no? Él sí siguió el ejemplo de David, quien fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque él adoró a Dios, caminó en rectitud y fue un hombre realmente del cual se hablará eternamente por justamente haber tenido un corazón correcto delante de Dios, ¿no? Y así lo hizo Josías. Ahora vamos a pasar al versículo 3, donde nos habla de un hallazgo importante. A los 18 años del rey Josías, dice, envió el rey Asafán, hijo de Asalia, ¿no? Hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, o sea, Josías envió a Safán, que era un servidor suyo, ¿no? Y le dijo: ve al sumo sacerdote Hilcias y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que ha recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Miren, aquí podemos ver el afán, el interés que tenía Josías de reparar el templo, ¿no? Porque el templo se encontraba en ruinas. Recordemos que Manasés y Amón lo habían dejado así, ¿ya? Y este templo que estaba en ruinas y descuidado representaba también cómo estaba la vida espiritual del pueblo de Israel, descuidado, con grietas, ¿no? Y en un estado deplorable. Entonces, Josías inmediatamente manda a su siervo Safán a que hable con el sacerdote Hilcias y le entregue un dinero que sirva para que puedan reparar el templo, ¿no?
a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Entonces le dice, te vamos a dar esto que hemos recaudado para que puedas pagar a aquellos que van a trabajar en la reparación del templo y que no se los tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces, Josías no solamente tenía la intención de reparar el templo y tenía un corazón correcto para con Jehová, le daba prioridad a él. Esto que había sido recaudado podía haber utilizado de muchas formas, pero él priorizó el poder reparar la casa del Señor, ¿no? Y también tenía un concepto muy bueno acerca de aquellos que servían a Jehová. Tenía un respeto genuino, un respeto verdadero por esos hombres y reconocía que ellos, al ser siervos de Dios, eran personas íntegras y honestas, ¿no? Y no ponía en tela de juicio eso. Entonces les dice eso, ¿no? Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcias al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, ¿no? Este sacerdote al cual estaban entregando lo recaudado para reparar el templo, le dice al siervo del rey Josías, a Safán, le dice, he encontrado el libro de la ley en la casa de Jehová. Encontró la ley de Jehová en el templo, ¿no? E Hilcias dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. O sea, todo lo que le había encomendado Josías ya lo había hecho su siervo Safán. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcias me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey, ¿no? Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Hermanos, esta es la parte quizá más importante de este capítulo, ¿no? Cuando Safán empieza a leer el libro de la ley, Josías no puede contenerse más, ¿no? Al oír estas palabras, traspasan su corazón, traspasan su alma, y él empieza a rasgar, dice, sus vestiduras, ¿no? A rasgarlas de la desesperación, de la angustia por escuchar estas palabras, ¿no? Llegaron hasta lo más profundo de su corazón. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcias, a Akiam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a lo que nos fue escrito, ¿no? Entonces, él realmente estaba preocupado y mandó a averiguar qué es lo que pensaba Jehová, qué es lo que decía, qué es lo que tenía que decir con respecto a esto. Entonces fueron al sacerdote Dilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda. Entonces, miren, hermanos, si alguien había dicho que las mujeres no podían tener ministerio, que no eran profetas, o que no son maestras, o que no pueden enseñar, aquí claramente nos habla de una mujer que era profetisa, ¿no? Entonces, aquí vemos claramente, indiscutiblemente, ¿ya? Y dice, Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. O sea, es decir, así ya iba a manifestar la voluntad de Dios, y díganle al rey esto, ¿no? Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que he leído, que ha leído el rey de Judá.
por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo Dios manifiesta y afirma y reafirma lo que había declarado, porque el pecado de Manasés y Amón, los reyes que gobernaron antes de Josías, había sido muy grande, hermanos, y Dios había prometido que iba a destruir, que su ira se había encendido contra el pueblo de Israel, ¿no? Entonces dice, mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, estaba hablando de Josías, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con la actitud correcta, aquí dice que Dios nos oye, hermanos. Así que no oye todas las oraciones, hermanos, ni todas las veces que nosotros nos refiramos a Él o le pidamos algo, todas las personas, sino que cuando lo hacemos con un corazón correcto. Josías se acercó al Señor con un corazón correcto, se humilló, rasgó sus vestiduras, se enterneció con la palabra de Dios. Esa palabra que escuchó del Señor enterneció su corazón y llegó hasta lo más profundo de su ser. Él no lo tomó como un simple escrito, como una simple palabra. Él le dio la importancia y el valor necesario a la palabra de Dios. Él tuvo una actitud correcta cuando escuchó la voluntad de Dios y lo que había de hacer y cuán airado estaba con el pueblo. Y Jehová dice, lo escuchó. Qué maravilloso que Jehová mismo escuche lo que le tenemos que decir, hermano. Por tanto, he aquí, le dice, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Y esto nos enseña tanto, hermanos, tanto. Vemos cómo, a pesar de todo, Jehová, nuestro Dios, es fiel con Josías y le dice que él no verá, sus ojos no verán, ¿no? Que él, lo que había dicho que iba a ser el Señor, de poder mostrar su ira contra el pueblo por todo lo que había hecho, le promete a Josías que él no verá, que él no presenciará, que él no se participará de este proceder de Dios en contra del pueblo, ¿no? Entonces, no vio la ira del Señor, sino que le dice que vivirás en paz, porque vio su corazón, hermanos. Así que no importa las circunstancias ni lo que suceda, cuando nosotros somos fieles al Señor, cuando tenemos una actitud correcta hacia Dios y hacia sus cosas, a las cosas de Dios, entonces Dios nos escucha y Dios tiene un trato especial, nos da un lugar especial aquí en la tierra el Señor y nos guarda de aquello que no quisiéramos poder ser parte, ¿no? Entonces, miren, Josías fue un ejemplo, no gobernó desde los 8 años. Muchas veces nosotros minimizamos a las personas por su edad o despreciamos por su edad. Muchas personas también creen que por tener corta edad tienen licencia de repente para no tomar las cosas en serio, hermanos. Pero mire, este niño, porque era un niño, ni siquiera un adolescente, un niño de 8 años, tuvo la conciencia, tuvo la responsabilidad, tuvo la madurez suficiente para asumir esta responsabilidad y para tener una actitud correcta delante de Dios. Así que no importa la edad que tengamos, siempre podemos ser usados por Dios y siempre podemos servir al Señor de todas las formas posibles, ¿no? Entonces, esto nos enseña en este día la palabra de Dios
a que nosotros tengamos ese corazón correcto. Los dioses que habían fallado, los gobernantes que habían fallado al Señor iban a pagar la consecuencia, hermanos. Así que no nos engañemos. A veces podemos pensar que podemos ser viles, podemos ser perversos, podemos hacer lo malo y pensar, bueno, me muero y ya está, ¿no? O sea, ya desaparezco, pasa el tiempo, Dios se habrá olvidado. Dios no olvida, hermanos. Dios no actúa, como les dije la vez pasada, por emoción, porque se enojó y luego se arrepintió y dijo, ya, ¿por qué hice esto? O ¿por qué no lo hice? O reaccioné así porque estaba enojado, ahora ya estoy tranquilo. Dios no es humano, hermanos. Él va a cumplir su palabra. Pueden pasar años, pueden pasar meses, horas, días, pueden pasar siglos, pero lo que Dios dijo que iba a cumplir, lo cumple, hermanos, porque Dios habla en serio. Hay que tomarnos las cosas de Dios en serio. Así que eso es lo que les quería compartir el día de hoy, hermanos. Muchísimas gracias y que este día sea un día donde Dios les dé la victoria, donde podamos crecer como sus hijos y donde veamos su mano poderosa guardándonos siempre, siempre de todo mal. Nosotros, Dios ha hecho distinción entre sus hijos y los demás, y nosotros como sus hijos vamos a estar siendo librados de muchos, muchos enemigos y de muchas maldades que puedan acercarse a nosotros, que puedan y que quieran hacernos daño, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, hermanos. Buenos días.